Death Note, anime basado en el manga de Tsugumi Ohba, es uno de los más icónicos de los 2000 por su mezcla de detectives, seres sobrenaturales y un supuesto mesías. Pero, ¿y si Light Yagami no encontraba la libreta? ¿O si este llegaba a ser atrapado por L? Esas y otras interrogantes serán tratadas en este video muy, pero muy a detalle. Sin más, comienza Soy L. y Ahora estás en mi casa. ¿y si Light no fuese Kira? Suponiendo que aquella tarde, saliendo de clases, el joven y destacado alumno Light Yagami simplemente hubiese hecho caso omiso a la libreta tirada en el suelo, lo cierto es que su vida, como la de los otros personajes, sería distinta. En primer lugar, si bien está claro que eventualmente alguien más la tomaría, se pondría en contacto con Ryuk y viéndose tentado por el poder la utilizaría para sus propios fines, ya sea en lo colectivo, cobrando la vida de criminales, o en lo individual, deshaciéndose de personas a las que odia. Aunque no se crearía la figura de Kira, tarde o temprano llamaría la atención de la policía, por lo que L se involucraría, y asumiendo que el portador de la libreta no representa el desafío intelectual que era Kira, sería cuestión de tiempo para que cometiese un error y lo atrapasen, siendo lo más probable que al suceder esto, Ryuk lo mate, escribiendo su nombre en su Death Note, y se marcharía de vuelta al mundo Shinigami. En cuanto a la libreta que se quedaría en la Tierra, aunque sea un gran hallazgo que podría cambiar la historia, él se aseguraría de mantener su existencia en secreto, y así sería hasta que Sido venga a recuperarla, luego que Ryuk le dijera que la perdió en la Tierra. Por otro lado, Light se graduaría como el mejor de su clase e ingresaría a la universidad para luego unirse a su padre como detective de la APN. Y de surgir un caso en Japón que amerite a L, estos se podrían conocer y colaborar como los grandes detectives que son. Un poco de esto se pudo ver en la serie cuando Light renuncia a sus recuerdos como Kira. Aunque simpatizaba con las acciones de Kira, estaba dispuesto a llevarlo ante la ley, y hasta cierto punto desarrolla una amistad con Ryusaki, por lo que no es descabellado pensar que de no ser Kira serían grandes aliados. También habría repercusiones en las vidas de Mikami, Rei Pember, Naomi Misora, el grupo Yotsuba, Kiyomi Takada, Melo y Nir, empezando por el hecho que, excluyendo a Nir, los demás seguirían con vida, aparte de los centenares de criminales que Kira eliminó. En el caso de Misa, de todas formas, Ren le entregaría la libreta de Yelus, pero sin un Kira al cual idolatrar, la usaría para vengarse del asesino de sus padres, quien seguía vivo. Y como uno no es ninguno, comenzaría una serie de muertes. Así, L y Lai, a quien llegaría a conocer, irían tras este nuevo portador de una libreta, ya que L tenía la experiencia del caso anterior. Y si Lynn L. Taylor vivía. Una vez difundida la historia de un supuesto justiciero conocido como Kira, L comienza a investigarlo, y por Japón empezaría. Le tendería una trampa, armando una supuesta transmisión mundial en la que amenazaba a Kira. Lai, viendo afectado su ego, escribe su nombre en la Death Note. O eso creería, ya que realmente la persona en la pantalla, Lynn L. Taylor, no era el verdadero L, y transmitía solo para la región de Kanto en Japón, revelando que allí vivía. Pero, ¿y si Lai hubiese sido más precavido y no sucumbía a provocaciones de Lynn L. Taylor? Pues para empezar, el verdadero L no tendría confirmación que él puede matar a distancia. Por su parte, Lai sería más precavido en su accionar. Se enfocaría más en eliminar criminales de todo el mundo pero sin repetir un patrón. En cuanto a Lynn L. Taylor, este iba a ser sentenciado a muerte de todas maneras, algo que Lai descubriría días después, entendiendo que el verdadero L seguía al acecho. Al haber sido sus primeras víctimas de Japón, el detective mantendría la hipótesis que Kira puede ser de ese país, y también que se trata de alguien con acceso a datos de la policía, por lo que mandaría agentes del FBI a investigarlos a ellos y a sus familiares. Light descubriría a Rey Pember y lo eliminaría, así como el resto de agentes del FBI, pero especificando causas de muerte que no delaten que mata a distancia. En el caso de Pember colocaría que fallezca al caer a las vías del tren. Luego también se desharía de Naomi Misora. Esto llamaría la atención de L, y al haber sido Naomi la prometida de Rey y este se hallaba investigando a Light, comenzaría a sospechar de él, por lo que manda a colocar cámaras y micrófonos, de los que Yagami se percataría. A partir de aquí todo es similar a la historia conocida.
¿Y si Naomi Misora vivía? Una vez iniciada la investigación para capturar a Kira, o sea, Light, él le manda agentes del FBI a investigar a las familias de los miembros de la APN, basándose en que Kira debe ser alguien con acceso a información policial. Al agente Ray Pember se le asigna seguir a Light. Este idea un plan para deshacerse de él. Con lo que no contaba era con la intromisión de la prometida de Ray, Naomi Misora. Esta investiga a Kira por su cuenta, pero buscaría ponerse en contacto con L y la APN para informarle sobre su hipótesis. Según ella, Kira necesitaba el nombre de sus objetivos para quitarles la vida. Para su desgracia, acudiría a las oficinas de la policía al tiempo que Lai iba a dejarle un recado a su padre. Conversaría y fingiría solidarizarse con ella para sacarle información. Obviamente, desconfiando, le brindaría un nombre falso, pero en primera instancia permitiría que le haga compañía mientras esperaban al jefe Yagami. Al no tener su verdadero nombre no podía eliminarla, y esta más bien expresaba que quería volver y hablar a solas con el jefe Yagami. Lai insiste con que no la iban a atender, e inventa que es un colaborador externo de la agencia, mentira con la cual espera obtener su nombre. Pero en esta versión, el guión no se pone de su lado. Naomi no cree en tal declaración, o por lo menos no confía del todo. Justo ve a Aizawa entrar a la comisaría. Ya con una fuerte sospecha sobre Lai, se apresura a contactar a la gente para así informarle a L de lo que ha averiguado. A Lai por el momento no le quedaría otra que retirarse y pensar muy bien su siguiente movimiento. L ordenaría su detención a pesar de la protesta de su padre. No tendría más opción que huir, convirtiéndose en un prófugo de la justicia, destrozando a su familia. Se da aviso a la Interpol con los datos que poseían hasta ese momento, que necesita un nombre para matar y puede manipular el accionar de las personas. Para su fortuna, o no, aún hay quienes lo admiran y están dispuestos a brindarle apoyo, entre ellos Misa, quien cuenta con una Death Note y los ojos de Shinigami. Desde la clandestinidad, Kira, conocida su verdadera identidad, continuaría con sus planes de establecer un nuevo orden mundial. Buscaría ganar más adeptos a su causa, eliminando a importantes mafiosos de todo el mundo, y para disuadir a autoridades de cazarlo, mataría a algunos líderes políticos y militares, al menos los que estén mal vistos ante la opinión internacional, como dictadores, corruptos o señores de la guerra. En caso de la oposición venga de una persona honesta y respetada, escribiría su nombre con indicaciones de que antes de morir cometa actos atroces para manchar su imagen. Otra medida extrema que tomaría sería escribir que su padre revele la identidad de los miembros de la APN, pero este solo conocía nombres como Matsuda o Aizawa, a quienes también quita la vida. En cuanto a Naomi Misora, recién averiguaría su identidad luego de una ardua investigación del desaparecido Ray Pember. Solo quedaría L como principal obstáculo al no conocer ni su nombre ni rostro. A este se le sumaría Nir y Melo, en su misión por capturar a Light Yagami. ¿Y si Misa no fuese el segundo Kira? Misa Amane, una joven idol, perdió a sus padres en manos de un criminal que quedó en la impunidad. Ella, sin saberlo, era observada por el Shinigami Jealous, quien se había enamorado y lamentaba tener que verla morir a causa de un acosador. A Jealous, la Shinigami Ren le advirtió que no podía intervenir si a un humano le llegaba a su fin, ya que así él habría de morir. En esta versión, Jealous no interviene, escribiendo el nombre de su perpetrador en su Death Note. Misa perece sin más. Por otro lado, Lai obtiene la Death Note de Ryuk y se convierte en Kira. Él sería investigado por L y un grupo de la policía encabezados por su padre. L se presentaría ante Lai, quien al no saber su nombre no lo podía eliminar. Eventualmente se uniría al equipo para capturar a Kira, aunque realmente Ryusaki lo quería vigilar de cerca, mientras que Lai esperaba de este modo averiguar su verdadera identidad. Quedaba claro que no podía seguir matando así como así, pero si paraba, ahora despertaría sospechas. Entonces, para despistar, renuncia a la libreta, mas no a sus recuerdos, porque conservaría unas páginas, y le encarga a Ryuk entregársela a una persona con grandes ambiciones de poder y o con ideales similares a Kira, como sería Teru Mikami. Mediante Ryuk, este fiscal con acceso a archivos de criminales entendería que Dios le ha encargado la misión de eliminar el mal y el trato de los ojos. El equipo de L, incluido Lai, buscarían un patrón entre las muertes
y averiguar quiénes tenían acceso a la información de esos criminales. Comenzarían a seguir a fiscales, jueces y jefes de policía. Entre los sospechosos, a él le llamaría la atención el metódico Mikami. En una de las grabaciones sobre él se percatarían que hablaba solo. Aunque el resto de policías lo descartan como signo de locura, para Ryusaki había algo más detrás. Light entendería que era a este a quien Ryu le dio la libreta. Kira se comunicaría con Mikami informándole que L lo mandó a seguir y debe seguir sus instrucciones. Mikami debe escribir el nombre de un criminal para topárselo al día siguiente, y este muere en su presencia, para que L confirmase sus sospechas y mande a capturarlo. Pero para asegurarse que el mismo L intervenga, Kira le ordenó que escribiese el nombre de muchos otros criminales. Estos desatarían un alboroto por todo canto, antes de morir, sirviendo como distracción mientras él huía. Como la policía estaría ocupada, él le mandaría a sus agentes a que lo detengan. Él, Light y Watari también irían. Una vez lo detienen y observan a lo lejos a Light sabiendo que él es Kira, y según sus órdenes, aparecería junto a L. Mikami escribiría su verdadero nombre en el único recorte de la libreta que conservaba, así como el de Watari. El resto de la Death Note había sido ocultada como Kira lo ordenó. Al terminar de escribir, ingiere el papel antes que los policías lo apresen. Él le muere e inmediatamente Light escribe el nombre de Mikami en un recorte que ocultaba en su reloj. Esta parte de su plan obviamente no se la dijo a Mikami, quien fallece. Como nadie sabía cómo mataba y no tenía la libreta con él, y ya sin L nadie sospecharía de Light, quien pasados unos días recuperaría la libreta del lugar donde le indicó a Mikami que lo ocultara. Como sucede en el anime, Light se haría pasar por L, en parte por petición de su padre y los agentes, y en parte porque le conviene. Pasaría el tiempo y Kira iría haciéndose más influyente, sin que nadie pueda detenerlo. Y así sería hasta la intromisión de Nir y Melo, quienes se darían cuenta que este L era un impostor. ¿Y si Light no volvía a ser Kira? Luego que él le descubriese muestras de cabello de Misa Amane en unas cintas de video enviadas a la televisora a nombre de Kira, Ryusaki procede a encerrarla. Light estaba preocupado, no por Misa, claro, sino porque Ren le advirtió que si algo le pasaba a ella, él lo pagaría. Su plan consiste en que Ren entregue la Death Note de Misa a alguien con ansias de poder, mientras él enterraría la suya. Se entregaría ante L para que lo encierre. Ya en cautiverio renunciaría a la propiedad de la libreta y por ende a sus recuerdos. Por otro lado, Kyosuke Higuchi usaría la Death Note de Ren para eliminar a la competencia del grupo Yotsuba con la condición que siga eliminando criminales. Así, Light pretendía despistar a L, ya que si las muertes seguían con él encerrado, entonces demostraba que no podría ser Kira. Pero había una falla en el plan, y es que hasta ese momento L no sabía cómo es que Kira mataba, aunque tanto Light como Misa habían perdido sus recuerdos y entonces de forma sincera negarían las acusaciones hacia ellos. Para L no significa mayor prueba de nada. En esta versión de la historia, L los mantendría cautivos al seguir sospechando, mas no dejaría de investigar por otros lados, hallando entre muertes de empresarios rivales del grupo Yotsuba. Mandaría a espiar a los directivos, llamándole la atención que en momentos observaba a Higuchi hablar solo, por lo que centra su atención en él. En la sala de reuniones de Yotsuba instalarían micrófonos, confirmando que ellos estaban tras los asesinatos, pero L quería averiguar cómo es que lo hacían. Uno de los agentes de L se hace pasar por un detective que Yotsuba contrata para averiguar su identidad. L se comunicaría con otro miembro de Yotsuba para insertar la desconfianza entre ellos, llevando a que comploten contra Higuchi. Este, en plena reunión, se terminaría revelando como Kira con el fin de amenazar a sus socios, teniendo solo la consigna que necesita un nombre y o un rostro para matar, pero sin saber cómo. Los agentes de la APN enmascarados lo detendrían, pero sin la Death Note en su posesión. Terminaría hablando sobre la libreta en su casa y el Shinigami, pero también comentaría que no es el original Kira, lo cual mantendría a Ryusaki aún sospechando sobre Light, por lo que una vez con la libreta en su posesión y habiendo estudiado las reglas y hablado con Ren sin sacarle mayor información al Shinigami, dejaría ir a Misa y a Light, pero a este último lo mantendría vigilado sin integrarlo al equipo. Con el tiempo verían que las muertes se detendrían de manera repentina. Lejos de tranquilizarlo, Ryusaki seguiría trabajando para capturar a Kira, que es venerado por aquellos que esperan su retorno.
De cierta forma, ahora L era el propietario de la libreta, y según una de las supuestas reglas debía matar cada 13 días, pero pasado ese plazo no sucede nada, insertando la duda si hay reglas falsas. Ryusaki idearía un nuevo plan, llevaría a Light y a Misa al cuartel, y les haría tocar la Death Note para que puedan ver a Ren, sin saber que esto les devolvería sus recuerdos. Explicaría cómo funciona la libreta y que según él ya sabe que son Kira, por lo que hará un favor al mundo escribiendo sus nombres. Light saca un recorte de papel de su reloj y se lo da a Misa para que escriba el nombre de L. Misa le dice que ya no cuenta con los ojos de Shinigami. En ese momento, Ryusaki confiesa que está escribiendo sobre una hoja común y corriente, y solo la portada era auténtica para que pudiesen ver al Shinigami. Los agentes van a detener a Light, pero amenaza con escribir sus nombres en el trozo de papel. El mismo Soichiro Yagami le dispara a su hijo ultimándolo. Misa es detenida como cómplice y sabiendo que le espera la pena capital, Ren escribe los nombres de todos, matándolos, y por ende también perece al salvar a Misa, pero ella sin Light ya no viviría. La policía japonesa encuentra los cuerpos de todos y resguarda la libreta. Pasado un tiempo, tanto Nier como Melo investigarían qué pasó con L y buscarían obtener la Death Note. ¿Y si L vivía? Una vez detienen a Kyosuke Higuchi, le arrebatan la Death Note. L puede ver a Ren. Light recupera sus recuerdos y mata a Higuchi. Después le ordena a Misa que desentierre su Death Note y mate por él. L interrogaría a Ren sobre las reglas de la libreta, pero sin obtener mayor información. Él propondría un experimento, llevar la libreta a Estados Unidos para que un criminal condenado a muerte escriba el nombre de otro. Soichiro Yagami, padre de Light, sería el encargado de llevar la Death Note. Ryusaki le daría la información de los criminales a Light. Una vez que el criminal 1 mate a criminal 2, se supone debe esperar 13 días para que criminal 1 muera, al no haber matado a nadie en ese lapso de tiempo. Light le da la información a Misa para que Criminal 1 muera al 13º día. El problema es que los nombres y fotos que él le dio eran de otros criminales. De hecho, ningún experimento se llevó a cabo. Como se supone que solo Light tenía la información sobre esos criminales, él lo acusa de ser Kira. Light, viéndose acorralado, amenaza con escribir el nombre de los agentes en un trozo de papel en su reloj si no lo dejan ir. Aparece Soichiro, quien le dispara a su propio hijo. Resulta que jamás viajó a Estados Unidos, sino estuvo oculto por todos esos días junto a Ren. De manera pública se informa que Kira mató a Light, por lo que Misa va a poner fin a su existencia. Su Death Note sería hallada entre sus cosas. L llegaría a un acuerdo con Ren y Ryuk, los deja ir a cambio que nunca regresen al mundo humano. Ellos vuelven al mundo Shinigami. Pronto la tasa de crímenes volvería como estaba. Alrededor del mundo se formarían cultos hacia Kira, esperando su regreso. ¿Y si Melo vivía? Mikami, nuevo portador de la libreta, eligió a Kiyomi Takada como vocera de Kira, que a la vez serviría de intermediaria entre él y Light. Kiyomi tendría como guardaespaldas a uno de los agentes de Nier. Melo se aliaría con Nier para poder capturar a Kira. Secuestraría a Takada, aún conociendo el peligro que eso implica. Como Kiyomi tiene un recorte de la libreta y los ojos de Shinigami, escribe el nombre de Melo matándolo. Por otro lado, para no dejar cabos sueltos, Light también se desharía de ella. Pero con lo que no contaba es que Mikami también intentaría eliminar a Kiyomi, así que iría a la bóveda del banco por la Death Note. Esto sería aprovechado por Nier para intercambiarla por una falsa. Llegado el día del encuentro entre L, Light y N, Nier descubriría a Light como el original Kira. En una reversión de los hechos, Melo no se alía con Nier, quien hasta ese momento era su gran rival. Sin esa colaboración no podrían a L equiparar. Él, mediante sus propios métodos, buscaría acercarse a Kiyomi Takada, pero su gran red de seguridad, encabezada por una colaboradora de Nier, lo harían desistir de momento. Light necesitaba que Nier se exponga de alguna manera, pero solo lo haría si se sentía en ventaja. Sabiendo que seguían a Mikami, le ordenaría mediante Kiyomi que vaya donde ocultó la Death Note y solo arranque unas hojas, pero sin que se note. Con esto esperaba que el espía de Nier robe la libreta, intercambiándola por una réplica, supuestamente sin que Mikami se dé cuenta. Se acordaría una reunión entre los equipos de Nier y Light,
A ese lugar asiste Mikami, con la libreta falsa, pero también con unas hojas de la verdadera. Mata a los presentes, menos a Light. Este sentía que obtenía una gran victoria, pero aún quedaba Melo, a quien le había impactado la noticia sobre la muerte de Nier. Al averiguar que Light Yagami fue el único sobreviviente, luego que, supuestamente, en defensa propia, matara de un disparo al verdadero Kira Teru Mikami, antes que escriba su nombre en el cuaderno. A Melo no le quedaría duda alguna que Light era Kira, pero a diferencia de Nier o Ryusaki, no buscaría llevarlo ante la justicia, sino acabar con él. Investigaría todo lo que pudiese de él desde su registro académico hasta haber salido con Kiyomi Takada, y que ya se había topado con su padre y hermana. Melo deduciría que de nada serviría secuestrar a sus seres queridos, ya que no tenía mayor consideración por nadie que no fuese él mismo. Entonces decidiría llevar las cosas al extremo publicando, sin mayores pruebas, que Light Yagami es el verdadero Kira, con el fin de lastimar su frágil orgullo. Kiyomi buscaría desmentir esta afirmación, pero igual Light estaría de malas, aunque tendría a favor que la policía no lo puede detener sin evidencia verdadera. Melo enviaría un mensaje desafiándolo para que lo encuentre y mate, dándole una fecha y dirección. Para Light sería fácil darse cuenta que se trata de una trampa, pero analizando sus palabras daría con que Melo se halla en otro lugar. Melo justamente esperaba esto. Mientras los medios, las autoridades y curiosos esperaban que Kira se aparezca donde citó Melo, el aspirante a sucesor de L lo esperaba en otro lado. Light, eludiendo la vigilancia policial, asistiría al verdadero punto de encuentro. Melo, con el rostro tapado, se presentaría ante él. Uno de sus matones, también con una máscara, ingresaría con Misa, quien se suponía esperaría oculta a que Melo aparezca para escribir su nombre, pero la capturaron los hombres de él. Justamente Light lo planificó así para que se confiara y que se quiten sus máscaras. Una vez esto, ingresan unas personas haciendo alboroto. Estos eran criminales de los que escribieron su nombre en la Death Note, indicando que debían acudir allá y enfrentarse a los presentes. Ya libre, Misa escribiría el nombre de Melo y sus ayudantes. Lo que llamó la atención fue que el nombre real de Melo no era Mijail, como se suponía. Desde las alturas, Light recibe un disparo mortal del verdadero Melo, quien no dudó en sacrificar a los suyos. Light Yagami cae y perece entre los cuerpos de sus víctimas. Como Misa no tenía forma de hallar a Melo y su tiempo se agota, ella pone fin a su vida. Finalmente, Ryut se llevaría la Death Note de vuelta al mundo Shinigami. Y si Kira ganaba. Una vez eliminando a Ryusaki, Light lideraría el equipo encargado de cazar a Kira y ante las autoridades se haría pasar por L. Ya sin él, nada impediría que establezca su nuevo orden mundial. Y así hubiera sido si no aparecían Nier y Melo, los sucesores de L. Light le pasaría su libreta a Teru Mikami, quien elegiría a Kiyomi Takada como vocera de Kira. Ella también sería manipulada por Light. Al ser secuestrada por Melo, lo terminaría matando, pero no contaba con que el mismo Light también se desharía de ella. Pero con lo que Light no contaba es que Mikami, al ver lo del secuestro en las noticias, iría al banco donde guardaba la Death Note, con también la intención de acabar con Kiyomi, levantando sospechas de Nier, quien manda intercambiar la libreta por una falsa. Pero en una versión alterna, Mikami no se apresuró en su accionar, es decir, no intentó matar a Kiyomi Takada. Por ende, Nier no pudo saber dónde guardaba la Death Note y así falsificarla. Claro que tras esto cancelaría la reunión con L, o sea Light. Tratando de anticiparse a Nier, buscaría que éste tenga la certeza de poder intercambiar la Death Note. El plan de Light consistiría en lo siguiente. Como ya no estaba Kiyomi para fungir de intermediaria entre él y Mikami, se las tendría que ingeniar para comunicarse con él sin levantar sospechas. Sabiendo que sus movimientos y comunicaciones eran vigilados por Aizawa, aprovecharía una ventana para escribir su nombre. En los detalles pondría que Aizawa decidiría pasar los próximos días junto a su familia. Así, mediante un teléfono sin rastrear, ordenaría a Mikami que saque la Death Note del lugar donde la guarda, en este caso un banco, y colocara una réplica en su lugar, y unos días después vuelva por esa réplica. Light ideó esto esperando a que Nier, al seguir a Mikami, intentara cambiar su Death Note por una falsa, pero con lo que Nier no contaría es que solo intercambiaba una réplica por otra. La verdadera Death Note se mantendría en posesión de Mikami. Ya confiado, Nier y L, Kira, acordarían un nuevo encuentro. Light se aseguraría que este se dé en la misma fecha en que Aizawa ya debía morir.
Justo eligió ese día porque pensó que para ese momento Nier ya habría intentado cambiar la libreta de Mikami. Claro, Light le brinda la hora y lugar del encuentro a Teru Mikami. Se da la reunión. Mikami se asoma por la puerta para escribir el nombre de los presentes, menos el de su dios. Nier se siente confiado de tener la verdadera y que Mikami solo posee una copia, hasta que de pronto, así como él en su momento, el muchacho siente como su corazón se detiene. Todos los presentes caen uno por uno. Light le dice a Mikami que ingrese y este solo lo acompaña riendo. Ryuk solo los observa. Finalmente, Light ha ganado. Ya no quedaba ningún impedimento real para que Kira se alce como el dios del nuevo mundo. Pasado un tiempo, Mikami habría agotado lo que le quedaba de vida, tras hacer el trato de los ojos con Ryuk, por lo que fallece. Light tendría que recurrir nuevamente a Misa, quien para este punto había perdido sus recuerdos de la Death Note. Ella volvería a hacer el trato de los ojos de Shinigami, acortando aún más su vida, por lo que sería cuestión de tiempo para que ella también perezca. Pasaría aún más años, y de aquí en adelante me basaré en la historia hecha por un fan que como tal no es canónica, pero cuenta con la aprobación de Tsugumi Ohba. En esta se relata cómo un avejentado Light, por más vidas que ha cobrado, no logra establecer el nuevo mundo que desea. Se siguen cometiendo crímenes. Ya cansado le pide a Ryuk que acabe con su vida. Light se encuentra en un lugar extraño, con la apariencia juvenil de cuando halló la Death Note. Sufre un ataque cardíaco, vuelve a despertar y le sucede otra desgracia. Ryuk le explica que debe padecer el sufrimiento de sus víctimas, las que ascienden a centenas de miles, y la voz que escucha es la del rey Shinigami. El rey es el único que puede matar al mismo individuo más de una vez. Light le pide a Ryuk que lo lleve con su rey para hacerle una propuesta. Ryuk le advierte que puede que ni le interese escucharlo, pero de todos modos acepta. El dios de la muerte lleva a Light, antiguo Kira, con el rey Shinigami. Fin. Y bueno, eso es todo. Si ahondé mucho en detalles es porque me pareció que el tema lo ameritaba, ya que se trata de una de mis historias favoritas. Aparte que es la primera vez que hablo de un anime, y de una serie en sí. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden dejar su like Yagami, suscribirse, compartir y seguirme en Instagram. Muchas gracias por ver y escuchar.